¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias, Jaila. ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo les va? Espero que todo bien. Espero que también estén teniendo un buen cierre de mes, porque ahora es cierre de mes que estamos teniendo por casi, o bueno, estamos teniendo de todas las organizaciones. Este, y también, ¿no? Un poco ahora que vamos a comentar sobre esta experiencia de la norma ISO en la 37301, que si bien no es una norma muy conocida, porque no es una norma que quizás esté dentro del umbral de conocimiento de otras normas, como lo es la norma ISO de calidad, como lo es sí la norma ISO de seguridad y salud en el trabajo, o quizás por ahí también la norma anticorrupción, entre otras, pero que sí es bastante importante para las organizaciones, ¿bien? No porque no sea conocida no quiere decir de que no sea importante y que no tenga una referencia correspondiente a ello y que nosotros no debamos de cumplir o no debamos de sumarnos frente a eso, ¿no? O sea, cumplir, digamos, porque ahora se van a entender por qué, pero no dejemos de tomar importancia sobre esta normativa. Bien, ahora vamos a hablar un poco en este webinar, vamos a hablar un poco sobre la norma 37301, vamos a hablar un poco de la gestión de compliance con herramientas estratégicas para prevenir sanciones y riesgos legales. Bien, vamos a abordar un poco sobre ello, vamos a hablar de algunas formas que tenemos para poder abordar, qué es lo que me pide la norma 37301, qué es el compliance también, seguro muchos de ustedes los han escuchado dentro de diferentes aspectos, actividades, tareas y demás. Han escuchado compliance y por ahí algo no han o no lo tienen muy referenciado, ¿no? Así que vamos a entender también qué es compliance dentro de este webinar y darles algunos tips y algunos también buenas prácticas que nosotros ya hemos ido recopilando a raíz de la implementación de esta norma también, como parte de asesoría también que hemos tenido, auditorías, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son algunos puntos principales que esta normativa considera? Que si bien recoge algunos aspectos de la norma 37001, no todos, recoge algunas partes bien específicas básicamente, pero que las complementa en general, ¿no? Esta es una norma un poco más completa, más allá que la 37001, que ahora vamos a conversar también sobre ello. Bien, estimados, comentarles, mi nombre es Giancarlo Aragonés, conmigo vamos a estar haciendo el webinar del día de hoy, espero que sea de su agrado este webinar, igual también como comentaba Jaila al inicio, si es que tienen alguna duda, pregunta, consulta durante la presentación, por favor al final escriban sus preguntas en el chat, ahí vamos a dar un tiempo para preguntas. Igual si desean pueden ir escribiendo, no hay ningún problema a medida que lo van viendo. Y vamos atendiendo esta necesidad. Bien, perfecto, señores, vamos a dar inicio. ¿Ok? Entonces, comentarles, ya como comentábamos, nosotros somos Cuama, somos una consultora en sistema de gestión. Nosotros vemos diferentes tipos de sistema de gestión, no solamente vemos normativa ISO de calidad o seguridad de salud de trabajo u otro similar, sino vemos diferentes normativas. ¿Bien? Dentro de esas normativas se encuentra también parte de gestión de 37301, tenemos parte de ISO 45001, temas de compliance, como lo vamos a ver ahora, ambientales y demás, ¿no? También hacemos auditorías, servicios especiales y algunos otros requisitos legales, homologaciones que puedan requerir ustedes como organizaciones. Nosotros tenemos más de 300 proyectos ejecutados, más de 4.000 horas auditorio y más de 6.000 personas capacitadas actualmente dentro de la gestión. Bien. Quien les habla, Giancarlo Aragonés. Yo soy consultor senior dentro de Cuama. Yo tengo más de 8 años de experiencia profesional, tanto como implementador, consultor, asesor, capacitador y auditor interno y auditor, perdón, líder en normas ISO. Quien les habla es especializado tanto en normativa ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 27001 y esta normativa también. ¿Ya? Soy acreditado también por IRCA y por PCB en algunas normas ISO, como lo pueden comentar acá. Y también he participado en algunos de esos procesos de 37301, como la 37001 también, ¿no? Como parte de gestión. Bien, perfecto, señores. Entonces, para poder entender esta normativa 37301, quiero que tengan un poco en contexto esta gestión o esta línea. Bien, siempre en un entorno, en la organización donde ustedes se desempeñan, ya bien sea gran empresa, mediana, pequeña empresa, MIPE, donde fuera, por más que ustedes tengan una omisión de carácter legal, bien, esto puede costar millones o miles hacia ustedes, ¿no? Los cuales puede llevar a diferentes tipos de consecuencias en sus organizaciones. Seguro muchos de ustedes se han enfrentado a estos incumplimientos legales, ¿no? En alguna medida o alguna vez se han enfrentado a ello, ¿no? Que han tenido un requerimiento de comparecencia, un requerimiento de fiscalización,
eh, por ahí han tenido alguna necesidad de poder sustentar información legal que quizás no tenían muy claro el conocimiento, y eso les ha llevado a sanciones, a multas, a por ahí sanciones administrativas que han podido tener, entre otros, ¿no? Que también los puede poner en jaque ustedes, puede poner en rumbo o digamos en pausa el rumbo o la continuidad de la organización. Bien, puede poner en peligro. Bien. Así que veamos esa norma de 37.301 como una herramienta que nos va a permitir a nosotros anticiparnos. ¿Anticiparnos a qué? A riesgos que pudieran ocurrir y también poder demostrar comportamiento empresarial y poder demostrar una ética empresarial correspondiente. ¿Bien? Como ustedes lo realizan, por más que sean gran empresa, por más que sean pequeña empresa, por más que sean mediana empresa y demás, ¿no? Esta norma 37.301 se adapta a cualquier tipo de organización. No necesariamente tienes que ser una gran empresa para poder implementar esa normativa, una pequeña empresa o una mediana, no. Cualquier tipo de empresa se adapta a esta normativa, ¿bien? Porque acá vamos a hablar de cumplimiento. ¿Bien? Recuerden esa palabra, cumplimiento. ¿Ok? Perfecto, señores. Entonces, para poder entender un poco el contexto actual que nos rodea para la ISO 37301, ¿bien? Esta norma de compliance y también qué significa la 37301 tiene mucho que ver con el cumplimiento que vamos a sostener nosotros legal. ¿Bien? Ustedes como organizaciones, como partes, como responsables de proceso, como trabajadores, colaboradores, entenderán que hay diferentes entornos y situaciones y amenazas que a ustedes los pueden afectar, ¿no? ¿Ya? Y hay diferentes también requisitos legales que se tienen que cumplir, sean conocidos o no sean conocidos, ¿no? ¿Ya? Como muchas veces uno dice, ah, yo no conozco esa normativa, entonces no la voy a cumplir. No, señores. ¿Bien? Si es una obligación para tu sector y para tu organización, lo tienen que cumplir. ¿Bien? Entiendan también que hay autoridades que tenemos ya legales, como lo es la SUNAFIL, como lo es la SUNAT, como lo es la SBS y como lo es la UEFA, la SBS para sujetos que son obligados, claro está, que incrementan cada año sus fiscalizaciones, ¿no? Estoy seguro que casi la mayoría de ustedes, o por no decir todos, ha recibido algún requerimiento de comparecencia de SUNAFIL, ¿no? Alguna vez, o algún requerimiento de reporte de información también. Estoy seguro que muchos de ustedes han recibido esto, ¿no? Que SUNAFIL les ha enviado cartas, o bien sean cartas informativas donde les piden que suban evidencia. Hace poco hicieron lo de hostigamiento sexual, si no me equivoco, que pedían evidencia de que verdaderamente se implementaba en las organizaciones. O también han recibido algunos inspectores de SUNAFIL, ¿no? O también la SUNAT a veces pide información sobre ello, también el propio reporte que tenemos que realizar financiero y demás. Pero las autoridades legales locales que tenemos, que tienen autoridad y competencia para fiscalizar y sancionar, cada año van incrementando este número de fiscalizaciones. ¿Y esto por qué? Porque cada año van aumentando su personal. ¿Bien? También entiendan que los casos de corrupción estimados y sanciones corporativas afectan la confianza en el mercado, pero que también cada vez, y si se dan cuenta, cada vez son más sonados y cada vez son más reiterativos dentro de los medios y la reputación que se puede tener en las organizaciones. Estoy muy seguro y yo siempre pongo esto como ejemplo, ¿no? Si ustedes hacen el ejercicio, prenden o ven noticias un fin de semana y se van a enterar como mínimo de un caso de corrupción, como mínimo uno, que es algo bastante sistemático y bastante arraigado dentro de nuestro sector o dentro de nuestra idiosincrasia como peruanos. ¿Bien? Así que es algo que también tienen que aprender a identificar y saber que existe como parte del entorno, ¿no? Y que sí nosotros tenemos ciertas normativas que nos permiten un cumplimiento legal, sea conocido o no conocido. Por ejemplo, la ley 3424 que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas en marco de esta implementación de modelos de prevención, ¿no? De SPLAFT. Bien, claro que hay sujetos obligados, hay otros que se pueden adherir a esa normativa, pero que también es importante que ustedes los conozcan, ¿no? Como algunos datos referenciales, eh, entre el 2023 y 2025 hay más de 3.000 empresas, perdón, que han sido sancionadas por incumplimientos legales. Hay más de 3.000 sanciones efectivas que se han hecho por parte del Estado y por parte de diferentes entes a diferentes tipos de organizaciones, que como ustedes bien saben, estas sanciones y estas multas se calculan en torno a UIT y son variables, al número de trabajadores, a UIT, a tipo de gravedad, entre otros, ¿no? Que como bien se sabe, las sanciones pueden superar los 500.000 soles tranquilamente dependiendo de la gravedad del caso, más aún cuando nos enfrentamos a sanciones de SST, de SUNAFIL, ¿no?
Ahí te calculan el número de trabajadores que están afectos por las UIT y demás. Y suelen ser multas cuantiosas que uno se puede enfrentar como organización. Que cuando uno es una organización que es pequeña empresa, mediana empresa, puede poner en, digamos, en pausa su continuidad como organización o los puede hacer quebrar directamente. Simplemente ¿por qué? Por no saber un cumplimiento legal o no tenerlo claro. Por eso es que es importante aprender a reconocer esta necesidad legal que nosotros debemos de cumplir como parte de gestión. ¿Bien? Entonces, ¿cómo digamos, se vincula este cumplimiento legal frente a la normativa ISO 37301? ¿Bien? Primero, ¿qué es esta normativa ISO 37301? Esa normativa de compliance o sistema de gestión de cumplimiento, ¿bien? A partir de ahora lo vamos a llamar así, ¿bien? Esa normativa de sistema de gestión de cumplimiento, lo que nos va a permitir y nos va a poder ayudar a nosotros como organización es a identificar, cumplir las obligaciones, a identificar, perdón, y cumplir las obligaciones legales y normativas. Ese es el fin de esa normativa. Bien, pero ojo, no solamente identificando y cumpliendo esas obligaciones legales y normativas, sino previniendo posibles riesgos y previniendo posibles también incumplimientos, ¿no? O materialización de de alguna obligación legal o algún incumplimiento, ¿no? Alguna obligación legal o obligación normativa. ¿Bien? Esa normativa también tiene su carácter en la prevención, ¿no? Porque nos permite ayudar a las empresas, y esa norma soporta bastante a las organizaciones para que puedan identificar y cumplir sus obligaciones legales y normativas. Todo tipo de obligación legal y normativa, todo tipo de obligación legal y normativa, señores. No solamente antisoborno. Muchas veces se piensa que la de compliance, lo único que es antisoborno y ahí se segrega, ¿no? Hay diferentes normativas de cumplimiento, diferentes obligaciones legales a los cuales puede enfrentar una organización, ya bien sea por sector, ya bien sea por tamaño, ya bien sea por localidad en lo que opera o, digamos, o sitio en lo que opera. Y también, como ya les comentaba, ¿no? Dependiendo de las actividades que realice, entre otros. Bien. Entonces, el principal objetivo de esta normativa es ayudar a las organizaciones a identificar y cumplir obligaciones legales y normativas. Bien. Entendamos también que antes había una directriz, que era la 19.600, ¿bien? Que ya nos daba unos primeros pasos o unos primeros conocimientos en cuanto a este sistema de gestión de cumplimiento, pero no era una norma certificable, sino era una guía que las organizaciones podían adoptar, ¿no? Como modelos de prevención a fin de poder esclarecer y poder establecer un sistema de gestión de cumplimiento. ¿No? No era certificable, simplemente era una guía que las organizaciones podían utilizar y podían decir, ok, ese es el rumbo que yo puedo tomar para poder implementar un sistema. ¿No? A raíz que se hizo esta actualización y la migración hacia la ISO 37301, ¿bien? Pasó a ser certificada esta normativa. ¿Bien? Y ahora también esa normativa se comporta como una normativa alineada a la estructura de alto nivel, ¿no? Que nos permite integrarlas a otras normas, ya bien sea la norma de antisoborno, a la norma de calidad, a la norma de seguridad y salud en el trabajo, ambiental, entre otras, ¿no? Por ser una norma que está estructurada en un alto nivel, puede ser integrada con diferentes normativas ISO. ¿Bien? Entonces, esa normativa 37.301, perdón, se publicó en abril del 2021, para que también lo puedan tener claro. Es una norma relativamente nueva, por eso es que les decía que no es muy común el conocimiento, pero que es súper importante para las organizaciones. No porque no sea muy común, no quiere decir que no sea importante. No, es bastante importante para las organizaciones, más aún para lo que nosotros debemos que definir. ¿Bien? Entonces, teniendo claro a qué apunta esa normativa 37.301, también tenemos que entender qué es el compliance. ¿Ya? El compliance es la capacidad que tiene la organización para actuar conforme a la ley. Conforme a la ley, sí, conforme a sus obligaciones legales que pueda tener. Bien. También para actuar conforme a los valores, directrices, normativas, responsabilidades, éticas y a los compromisos voluntarios que han asumido. Compromisos voluntarios, exacto. Compromisos voluntarios. Porque nosotros, hay organizaciones que adquieren diferentes compromisos, los cuales no están obligados por ley, pero que ellos van a cumplir, ¿no? Como parte de gestión. ¿Bien? Pero ojo, no solamente vamos a cumplir normativas, sino como ya les indicaba anteriormente, esta norma lo que busca es gestionar el riesgo de incumplimiento. ¿Bien? Eso es lo que busca esta normativa, que nosotros verdaderamente veamos la gestión o el posible riesgo de incumplimiento que podamos tener. ¿No?
no que solamente nos quedemos con un punto principal de, ya identifico mis normativas legales y frente a eso genero mi compliance. No, sino también tengo que identificar, oye, ¿cuál es mi tipo de riesgo de incumplimiento? ¿No? ¿Qué me puede acarrear incumplir esa normativa, cumplir este artículo, o poder tener una sanción, o poder tener alguna multa o algo similar, ¿no? Y sí hay algunos componentes claves que nosotros tenemos que colocar como o que debemos de tener en cuenta al momento que implementamos esa normativa. Bien, primero, la identificación exacta de obligaciones legales y contractuales que nosotros debemos de conocer, ¿eh? Y debemos de cumplir más que todo. Como les decía, no solamente es válido decir, oye, mira, yo no conozco esta normativa, por lo tanto no la cumplo. Ni siquiera sé qué es. ¿Eh? No, no porque tú no la conozcas no quiere decir que no lo vas a cumplir, ¿no? Hay una identificación y hay una obligación legal y contractual que tú tienes que asumir, ¿ok? También hay una evaluación de riesgos de incumplimiento. Esa normativa también permite que nosotros identifiquemos riesgos de compliance en este caso, ¿bien? Que ahí se suman estos posibles riesgos de incumplimiento que nosotros podamos tomar. También que se establezcan políticas, que se establezcan códigos y controles internos, porque la organización va a tener que establecer compromisos, mediante estas políticas. Va a permitir también mediante estos códigos y controles internos poder regular al personal, poder establecer y decirle, oye, mira, estas van a ser las obligaciones, estos van a ser los derechos, estas van a ser tus obligaciones como trabajador, esto va a ser lo que puedes realizar y lo que no puedes realizar, entre otros, ¿no? Bien. También la capacitación y la comunicación permanente. Esta normativa nos da 2 puntos de capacitación. Nos habla de la formación y nos habla también de la toma de conciencia. ¿Bien? Ahí un poco les voy a explicar también sobre eso. Y por último, el monitoreo, auditoría y también la mejora continua. Como toda norma ISO, pide que también pase por una estructura de monitoreo, ¿no? Monitoreo, de gestión, de verificación de indicadores, entre otros. También de auditoría correspondiente, ¿no? Porque tiene que haber una medición de lo que estás implementando. Y por último, de la mejora continua, ¿no? Que nosotros podamos tener. Bien. Importante, señores, acá. Esta gestión de compliance, bien, se amarra a cualquier tipo de normativa que la organización va a tener que solventar y cumplir. Por eso es que es importante nosotros tomar la gestión de compliance como herramienta estratégica, porque como ya les decía al inicio, algún incumplimiento legal, sanción o multa puede acarrear que les lleve a sanciones que imposibiliten el rumbo de su organización, ¿no? Y que tranquilamente puedan frenar o puedan llamar a la quiebra de algún tipo de organización, dependiendo de lo que se incumpla o se entre en materia de sanción u otro similar. ¿Bien? Así que es algo que deben de tener en cuenta. ¿Bien, señores? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son algunos objetivos principales de la normativa? Como ya les comentaba, ¿bien? Primero, que se garantice el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas internas y compromisos éticos también, ¿no? Compromisos éticos porque son compromisos voluntarios que la organización ha podido cumplir como parte de gestión, ¿no? Órdenes de compra, compromisos con comunidades, por ejemplo, ¿no? Compromisos con ONGs y demás, ¿no? Que no son obligaciones legales, pero que sí son compromisos voluntarios que la organización ha decidido que va a cumplir y que los va a tomar como obligatorios. ¿Eh? También prevenir y detectar y responder ante incumplimientos, ¿no? Ojo, no solamente es decir, oye, mira, esto me podría pasar, sino, oye, preveo, ¿no? Detecto, pero también voy a responder a incumplimientos. ¿Qué voy a hacer cuando se me presente algún posible sanción, multa, eh, alguna posible sanción administrativa, sanción monetaria, qué sé yo? ¿Cómo yo voy a responder ante esto? ¿No? Yo tengo que estar preparado frente a ello. No simplemente voy a tener que esperar a que ocurra el hecho para recién ponerme a pensar y decir, ya esto es lo que voy a hacer, ese va a ser mi camino. No, tú ya tienes que estar preparado para ello. Tú ya debes tener un plan. ¿Bien? También que se promueva una cultura de transparencia y responsabilidad. ¿Bien? Esa normativa, tanto en 7.2 como en 7.3, nos habla de formación y luego nos habla de toma de conciencia para el personal. ¿Bien? Y dentro de esta formación también nos dice que tiene que ser intervalos planificados, que tenemos que tomar en cuenta temas de formación, perdón, en toma de conciencia nos dice que debemos de tomar en cuenta también posibles dificultades o posibles acceso a los trabajadores que podemos tener, obstáculos para poder brindar esa toma de conciencia y demás. O sea, se adapta bastante al trabajador y cómo nosotros vamos a llegar hacia ellos. ¿Bien? También que se facilite la toma de decisiones basada en integridad. Es por eso que es la importancia de las políticas, la importancia de los códigos de ética,
la importancia de las responsabilidades, la importancia de los cumplimientos, entre otros, ¿no? Porque nos va a facilitar a nosotros la toma de decisiones, basado siempre en la integridad, en cumplimiento, ¿bien? Siempre de buena fe. También protege la reputación y la sostenibilidad organizacional, ¿ya? La reputación que hoy en día para las organizaciones es bastante cuidado y es muy cuidado por las organizaciones. Estoy seguro que ninguna de sus organizaciones quiere salir un fin de semana en algún reportaje o alguna noticia, ¿no? Los fines de semana que salen todos los dominicales, que ahí nos enteramos de los diferentes casos de corrupción u otros similar, ¿no? Estoy seguro que ninguna de sus organizaciones quiere salir ahí y que la reputación dentro del mercado donde ustedes están operando es lo más valioso de construir, o quizás lo más difícil de construir, ¿no? Ustedes como organizaciones y como trabajadores también. Y también la sostenibilidad organizacional, asegurar la continuidad del negocio en este caso, ¿no? Porque prevé que se den incumplimientos que pongan en jaque el rumbo de la organización. Y por último, que fortalece la gobernanza y la rendición de cuentas, porque acá también se estructura órganos de gobierno, también se estructura directrices para la alta dirección, para la función de cumplimiento y también la rendición de cuentas porque tiene que haber una obligación de reporte, así como lo tiene toda norma ISO, que es de la revisión por la dirección, tiene que haber esta, esta gestión de cumplimiento correspondiente, ¿no? Y frente a ello hay unos cumplimientos legales que nosotros debemos de tener. Bien, importante. ¿Qué es lo que nosotros debemos de asegurar para esas normativas o para lo que nosotros debemos de mantener? ¿Bien? ¿Hay algunos puntos críticos dentro de la norma ISO 37301? Sí, que nosotros tenemos que considerar. Bien, por ejemplo, en la cláusula 4. Dentro de la cláusula 4 ya nos habla que nosotros, aparte que identifiquemos nuestro contexto, los cuales son los factores legales, regulatorios, mis partes interesadas, que defina mi alcance, que hable de mis procesos de la organización, pero que también defina obligaciones de cumplimiento. Esta normativa en el requisito 4.5 me habla que yo defina obligaciones de cumplimiento, que ahí lo que me pide es que identifique todo este tipo de obligaciones de compliance nuevas para asegurar la mejora continua dentro de la organización y que también evalúe los posibles riesgos de cumplimiento. A partir del contexto de la organización, ya me está hablando de riesgos, de los riesgos de cumplimiento o riesgos de compliance dentro de la organización. ¿Bien? Que yo voy a tener que analizar, voy a tener que valorar, voy a tener que poner sobre la mesa esta gestión, cómo voy a establecer mi metodología, bajo qué factores yo voy a medir, entre otros, ¿no? Ya tengo que empezar a tomar puntos o pilares sobre ello como parte de esta gestión. ¿Bien? En la cláusula 5 también hay requisitos claves o aplicación práctica que nosotros podemos tener, ¿no? En esta normativa, adicionalmente, igual como la normativa 37.001, nos habla de órgano de gobierno. ¿Bien? Acá también nos habla que debe existir un órgano de gobierno dentro de la gestión. Y que también debe existir, como siempre, una alta dirección, claro está, ¿no? También nos habla de acá de una función de compliance y acá sí, ya nos empieza a hablar de la cultura de integridad o la cultura de compliance. ¿Sí? Nos empieza a hablar también de su gobernanza, cómo tiene que ser gobernado el compliance y qué cultura debe de haber dentro de las organizaciones. Nos habla de la política, de los órganos también, ¿no? Pero que también esta función de compliance esté directamente relacionada con obligaciones para la dirección y obligaciones también para el personal que debe de cumplir, ¿no? No solamente para la función de compliance, sino solamente para la alta dirección. Te dice, ojo, tu personal también tiene obligaciones que debe de cumplir. Es un punto crítico porque nosotros tenemos que tomarlo en consideración. ¿Cómo se lo vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Bien. Dentro del capítulo 6, planificación, también hay puntos críticos. Acá lo que la norma nos va a pedir es que nosotros evaluemos riesgos de incumplimiento. Acá ya empiezo a evaluar mis riesgos de incumplimiento. ¿Bien? No arriba, como me decían, los riesgos de compliance, sino acá ya me habla de riesgos, de posibles riesgos de incumplimiento, que me habla de las acciones, me habla de los controles, me habla que yo voy a tener eficacia también como parte de gestión, entre otros, ¿no? A su vez, también me va a hablar de los objetivos, que los objetivos tienen que ser de acuerdo a cumplimiento, cuándo yo voy a evaluar mis resultados, cuándo van a finalizar, bajo qué fechas, responsabilidades, entre otros. Y por último, la gestión de cambio, porque la gestión de cambio es una gestión que se repiten entre todas las normativas. Yo siempre todos los cambios tengo que considerarlos para que no afecten a mi sistema de gestión. Bien. Dentro del capítulo 7 de apoyo,
la personal y acá sí hay un punto bastante diferenciado para la toma de conciencia. Que acá cuando la norma parte que nos hable de recursos, entre otros, acá sí la norma nos va a hablar de formación en primera instancia. Ya nos va a pedir que tu personal tiene que estar formado, ¿no? Tienes que promover prácticas o programas de formación. Pero adicionalmente también tienes que tomar en consideración toma de conciencia. Bien, la toma de conciencia tú la vas a tener que dar como parte de gestión de tu sistema de gestión de compliance. ¿Eh? Y ya nos da algunas referencias de toma de conciencia que nosotros debemos de tomar, o algunos temas de toma de conciencia, ¿no? Por ejemplo, la política, siempre. La política tiene que pasar por toma de conciencia de compliance. También, relación entre la política de compliance y las obligaciones de compliance pertinentes para los roles. ¿Cómo se relacionan uno con otro? ¿Cómo yo voy a relacionar mi política con las obligaciones que estoy dando para mi alta dirección, para mi función de cumplimiento, para todo mi personal? ¿Cuál es la interacción ahí que yo debo de tener? Eso también es algo que se tiene que poner sobre la mesa y que se tiene que plantear, ¿no? Y también los procedimientos, los medios por los cuales estamos comunicando esta información de compliance, para que yo pueda plantear mis inquietudes, para que yo pueda plantear cualquier tipo de dudas, ¿no? Cualquier tipo de mejoras que pueda tener o simplemente también realizar denuncias que yo pueda haber identificado. ¿Ok? También acá cuando la normativa nos va a hablar de comunicación, la comunicación sí va a tener que ser considerada bajo diferentes aspectos. Esa normativa sí permite que la comunicación llegue bajo diferentes aspectos de diversidad, disponibilidad del personal, también obstáculos que pudieran darse potenciales, que se establezcan procesos de comunicación, entre otros, ¿no? Y por último, la información documentada, que ese es un poco más trazable, ¿no? Dentro del capítulo 8, cuando empezamos a hablar del capítulo 8 de operación, acá sí ya la normativa nos empieza a hablar de cuatro puntos importantes. Primero, que se implementen esos procesos operativos de cumplimiento. Yo voy a tener que implementar esto. Que establezca controles y también procedimientos de compliance. ¿Bien? ¿Qué tipos de controles yo voy a establecer para mis procesos frente a compliance? ¿Qué tipo de procedimientos van a ser necesarios para que yo pueda reportar un cumplimiento específico? Para que yo pueda adelantarme a posibles sanciones, a posibles multas, a posibles incumplimientos que se puedan dar. ¿Bien? Y también, señores, acá sí hay un requisito que es bastante parecido, no es igual, pero es bastante parecido a la normativa 37.001. Que acá hay dos requisitos anexos. Uno, que es el planteamiento de inquietudes y el otro, que es el proceso de investigación. Esta norma recoge esos dos, esta norma, perdón, recoge estos dos aspectos de la norma 37.001. No son iguales, pero son muy similares. Bien, que acá sí esta normativa me permite que yo también plantee inquietudes que puedo tener de carácter general, mejoras, consultas, denuncias también, bien sea el caso, y el procedimiento de investigación, ¿no? Investigación, ¿por qué? Porque si, oye, me denuncio, si yo tengo una denuncia que tengo que recibir, tengo que investigar, ¿eh? Y yo ya debo de tener un proceso para ello. No tengo que esperar a que recién se me vaya a generar una investigación para yo poder establecer las bases y poder saber por dónde voy. No, tú ya tienes que estar preparado. Bien, ok, tú ya tienes que estar preparado. Claro que es válido que quizás no tengas denuncias o que no tengas investigaciones, pero tú tienes que sentar las bases. Tú ya tienes que estar preparado para atender ello. Bien, y que sí, esta norma, como les digo, recogía o recoge o se vincula un poco con la normativa 37.001 porque recoge esos aspectos. Bien, y también por último el punto 9, el punto crítico, los requisitos claves que debemos tener acá en consideración son dos: la revisión por la dirección, la norma y la auditoría interna, porque la auditoría interna va a ser este proceso de validación y de entendimiento que vamos a pasar como parte de gestión, y la evaluación o la revisión por la dirección, porque es el reporte directo que vamos a realizar ante la alta dirección, donde vamos a encontrar su conformidad, mejoras y demás. Bien. Y por último, el capítulo 10, donde vamos a recoger todas las acciones correctivas que podamos tener y también las mejoras continuas, la mejora continua, ¿no? De mi proceso. Bien. Perfecto, señores. Entonces, ¿qué tipo de riesgos y sanciones legales son más frecuentes dentro de las organizaciones? ¿No? Bien. Dentro del área laboral, nos encontramos frente al Decreto Supremo 019, al 2016, al TDR, ¿no? Que esto, si ustedes lo conocen, directamente es la normativa que nosotros podemos tener de la ley de fiscalización, ¿no? Que le da la facultad a la SUNAFIL para que ellos, o la ley general, perdón, de inspección, que le da directamente a la SUNAFIL la potestad para que ellos puedan inspeccionar, para que ellos puedan hacer carácter de sanción. Ahí pueden encontrar cuáles son los requerimientos de comparecencia, qué es lo que tengo que hacer, cuántos días tengo, dónde me presento y demás, ¿no? Qué tipo de, cómo tengo que atender al fiscalizador, porque también hay una
una forma de atención al fiscalizador, no es que lo vas a dejar esperando ahí 2 horas y el fiscalizador te va a esperar, no es así. También tengo que darle las facultades y demás, ¿no? Perfecto. Bien. Dentro de la fiscal y financiera, ¿frente a qué nos encontramos? A la SUNAT, que la SUNAT es general para todas las organizaciones. Estoy seguro que muchos de ustedes se han enfrentado a requerimientos de la SUNAT. En algún momento se han enfrentado. Y sí, lo que es menos común, la SBS, porque hay algunos sujetos obligados que son, o sujetos obligados por la SBS, ¿bien? No son todos, por ejemplo, las entidades bancarias son un sujeto obligado de la SBS que tiene que hacer reportes, que tiene que implementar el modelo de prevención SPLAF, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Es uno de ellos, ¿bien? En el tema ambiental, la OEFA, ¿no? Para los que están dentro de la gestión ambiental, para los que los regula la OEFA también directamente, por la ley 29325, ¿bien? Que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Que ahí se crea con esta ley que nos permite, que les da la potestad a la OEFA de poder inspeccionar, poder sancionar, poder dar diferentes motivos y demás. Bien, por ejemplo, cuando han escuchado estos derrames de petróleo que hay en la selva, ¿no? La OEFA actúa de oficio, si más no recuerdo, que va a estos lugares para poder hacer la evaluación de impacto ambiental y poder saber si es que hay alguna posible responsabilidad y también hacer las sanciones correspondientes. Que eso se compruebe, claro está, ¿no? Dentro de la gestión comercial, ¿no? Dentro de la gestión comercial tenemos también la ley de contrataciones, la última ley actualizada, que es directamente relacionado con la OCE, ¿no? ¿Cuál es el tipo de sanción que podríamos tener ahí? Exclusión en licitaciones, ¿no? Para ustedes que participan en licitaciones con el Estado, saben que hay un listado de empresas sancionadas, ¿no? Con sanción activa para no poder contratar con el Estado, que para muchas organizaciones que su core de negocio es poder contratar con el Estado, significa prácticamente que ya no tengan ventas y que tengan que cerrar. Es por eso que es importante ese cumplimiento, este sistema de gestión de compliance. No solamente es, tengo ahí mi normativa ISO pegada. No, la tienes que sumar a tu organización, ¿no? Porque eso te va a permitir adelantarte a este tipo de sanciones, ¿no? Hay muchas empresas que su core de negocio es contratar con el Estado, ¿bien? Y una exclusión en sanción o pasar un registro de inhabilitados o sancionados es prácticamente que cierra, ¿bien? Dentro de la gestión judicial, procesos civiles o sancionadores que podemos tener por el modelo de prevención de la ley 3424, sistema de gestión de SPLAT, básicamente, ¿no? Porque hay responsabilidades penales, hay responsabilidades jurídicas que se abordan a las organizaciones, ¿bien? Los cuales ahí ya nos dan esta ley 3424 y que se vincula también con otros decretos supremos, ¿no? Y el tema reputacional, estimados, como les decía, quizás es alguno de los riesgos o las sanciones que si bien no demarca un carácter o una sanción directamente, ¿no? No es que haya una sanción monetaria, pero que sí te marca como organización, ¿no? Directamente te aísla del mercado, del sector en el cual tú estás. Esas empresas que se han visto vinculadas, por ejemplo, al club de la construcción, que ustedes han visto, es muy seguro, ha sido muy sonado ese caso, ¿no? Eh, que directamente están vinculadas a ellos, prácticamente los margina del mercado, ¿no? Y a muchas organizaciones no quieren trabajar directamente o no los quieren contratar. La reputación es algo que para las organizaciones lo cuida mucho, ¿no? Y es ser plausibles de algún tipo de sanción, más aunque sea crítica para ellos, va a acarrear un riesgo reputacional también bastante grande, ¿no? Que tienen que considerar, ¿ok? Que como les decía, no es quizás algún tipo de sanción monetaria, no es que haya reputación y me van a venir y me van a multar con tanta subité y demás, ¿no? Claro que por el hecho de sanción te multan, ¿no? Pero por la reputación no te van a multar, pero te van a excluir, vas a tener pérdidas de contratos, vas a tener pérdidas de clientes, pérdida de trabajadores, fuga de capital humano también, entre otros. Perfecto. Entonces, ¿cómo la ISO 37301 puede prevenir estos riesgos? ¿Cómo lo puede realizar? ¿Por qué? Porque identifica obligaciones legales, regulatorias y también contractuales que nosotros podemos tener, ¿no? Una buena norma ISO 37301 implementada les va a permitir esto, identificar esas obligaciones legales, ¿no? Las regulatorias, las contractuales que tú tienes que cumplir y adelantarte ante ellos ante alguna posible sanción e incumplimiento, ¿no? También evaluar riesgos de incumplimiento y sus impactos correspondientes, ¿bien? Estos posibles riesgos de incumplimiento que se puedan tener y cuáles son los impactos correspondientes que a mí como organización me va a acarrear. También, más allá y que hablemos de las sanciones y riesgos de incumplimiento, los controles, porque los controles van a ser mi medida de prevención principal que yo voy a tomar. Revisiones,
reportes, actualizaciones, validación, entre otras, capacitaciones y demás, y también protocolos documentados. Muchos de ustedes lo ven como, quizás estoy seguro que cuando les han hablado de normativa así, se les han dicho, tenemos que documentar, uy, no es papel, ¿no? No, señores, un protocolo bien documentado, a ustedes les va a simplificar bastante la ruta y el camino que tienen que hacer en organización. ¿Bien? O un documento simplificado, un procedimiento, lo que fuera. ¿Ya? También porque capacita y sensibiliza al personal y también a los socios de negocio. ¿Bien? Les va a permitir a ustedes a capacitar a su personal, sensibilizarlos a ellos, porque es parte de su gestión, y que también tomen conciencia, como les indicaba, ¿no? Al final, no todos y en la organización no siempre se puede controlar al personal al 100%. Uno no puede estar ahí acompañando a todos los colaboradores, haciéndole sombra al 100%, ¿no? Al final ellos gestionan, también toman responsabilidades, también toman obligaciones y demás. Es por eso que es importante capacitarlos y sensibilizarlos dentro de esta gestión, ¿no? También monitoreamos y auditamos el cumplimiento, porque esa normativa previene eso. Mediante las auditorías internas y los monitoreos yo puedo saber y adelantarme a lo que podría generar alguna sanción o algo similar. Y también registra evidencias, ¿no? Algo que es muy importante, porque las evidencias es lo que te puede definir o no una sanción o una multa, o que te la impongan o que no te la impongan, frente a los entes regulatorios legales que nosotros tenemos, los entes regulatorios locales que tenemos, ¿no? Frente a la SUNAFIL, frente a OEFA, Poder Judicial, SUNAT y demás. Frente a eso, las evidencias, ¿no? Las evidencias que para el ámbito de estos entes regulatorios locales que tenemos es bastante importante para yo poder evidenciar que verdaderamente cumplo con mis procesos, ¿no? No simplemente es la buena fe o la palabra y que te dicen, sí, yo lo hago, ¿no? Y todo bien, te creen y ya está, ¿no? Es la evidencia que se tiene que generar. ¿Bien? Por eso es que una norma ISO que les decía, 37301, bien implementada, bien trabajada, bien gestionada, puede ser la diferencia entre una sanción que podría acarrear a la organización y una exoneración de responsabilidad, o simplemente un cumplimiento como parte de gestión, ¿no? Un cumplimiento que yo pueda tener. Se puede decir tanto una sanción como no. ¿Eh? Algunos ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, hoy hay empresas en servicios públicos o que son contratadas para servicios públicos que son observados por la OCE por posible conflicto de interés, ¿no? ¿Cómo pudieron prevenir esto? Con la 37.301 habrían tenido protocolos de diligencia y también validación de proveedores para identificar el posible conflicto de interés que ellos mantienen. En empresas mineras, las cuales es bastante conocido dentro del sector, que muchas veces, ojo, no es un estándar, ¿no? Pero muchas veces recibe multas por no reportar incidentes ambientales u otros similares, que ahí lo EFASI está, o tiene su carácter de investigación, la cual esta normativa también exige estos mecanismos de reporte, registro y respuesta inmediata, porque nosotros tenemos que cumplir ante estas obligaciones legales, ¿no? Y, por ejemplo, una empresa de tecnología, la cual es acusada de fraude interno, el cual permite también esa normativa, cómo nos puede ayudar a ello, por la implementación de canales de denuncias que son confidenciales o seguros también, y estas auditorías internas que se pudieran generar como parte de gestión, en los cuales pueden detectar el posible problema, el daño que podría acarrear la organización y demás. Siempre cuando ocurre fraude interno dentro de las organizaciones o algún hecho de corrupción que materializa dentro de la misma organización, eso se puede reportar por canales de denuncia, ¿no? Muchas veces se pueden evitar por canales de denuncia también cuando yo los tengo implementados, por el propio reporte del personal u otro similar, ¿no? Es por eso que tengo que asegurar que mis canales verdaderamente funcionen, que sean seguros, que permitan la confidencialidad también, ¿no? Y también por estas rondas de auditoría interna que yo tengo que realizar a fin de validar evidencias, validar muestras y demás. Bien. Y que sí, todo ello me permite a mí ir a ver, adelantarme frente a lo que podría ocurrir, cualquier tipo de sanción, ¿no? ¿Cuáles son algunas buenas prácticas que yo puedo tomar en compliance? Primero, designar a un oficial de cumplimiento o a la función de cumplimiento o a la función de compliance, ¿ya? Con independencia funcional. Independencia que yo debo mantener de carácter funcional. ¿Bien? No solamente sobre el papel, sino que verdaderamente sea independiente para tomar sus decisiones, independientemente para poder reportar o hacer hechos de investigación, para poder supervisar, entre otros, ¿no? También mantener correctamente actualizado, señores, el cumplimiento legal asociado a la organización, de todo tipo, cumplimiento legal en general, ¿no? Pero que esté correctamente actualizado, estimados. Si ustedes tienen el panorama total de cumplimientos legales que se deben sumar a la organización,
ustedes tranquilamente van a poder implementar un sistema de gestión de compliance. Bien, recuerden, la omisión de no conocimiento no exime a las organizaciones, ¿no? Muchas organizaciones dicen, no, yo no conozco la ley de seguridad y salud en el trabajo, por eso no lo implemento. No, no es así, señores. ¿Bien? Establecer un código de ética y también un código de conducta, la cual puede ser aplicable a todo tipo de niveles, a todo tipo de rutas dentro de la organización también. ¿No? También que permite integrar el cumplimiento de procesos, recursos humanos y finanzas. Es una buena práctica poder implementar este cumplimiento, ¿no? En procesos de compras que pueda tener, en procesos de recursos humanos, porque ahí voy a tener que tomar debida diligencia. Hay una parte específica para el tema de personal que me va a pedir debida diligencia, competencia también, entre otros. Y también tema de finanzas, ¿no? Al final, ¿no? Porque hay obligaciones, hay reportes que voy a tener que pasar, hay cumplimiento legal que voy a tener que pasar para finanzas también. Y bueno, compras porque siempre es un sujeto obligado frente a temas de regulación básicamente que debe de cumplir, ¿no? Que se promueve una cultura más que todo de reporte, ¿no? De planteamiento de inquietud, de denuncia responsable y también de confidencial, ¿no? Más que todo de reporte, planteamiento de inquietud que nosotros podamos tener, ¿bien? Pero que sí sea responsable y que sea confidencial. Y que se evalúe continuamente la eficacia de los controles implementados, ¿bien? Que yo evalúe verdaderamente la eficacia de los controles que he implementado en mi gestión de riesgos. Si me están ayudando a mí a prevenir, ¿no? Los riesgos que yo he identificado, ¿no? Que no se materialicen, que verdaderamente sean eficaces, que funcionen, que me den el resultado que yo esperaba. ¿Bien? Perfecto. Esa norma también se vincula mucho con la norma 3424, porque esta ley 3424 lo que nos permite es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Acá lo que se da es el sistema básicamente de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la cual esta ley en el Perú establece responsabilidad penal, ¿no? Y por ejemplo, ese es un cumplimiento que no todos los sectores, hay sí algunos sectores que están obligados a implementar esta ley, pero que acá se ve un cumplimiento de compliance también bastante vinculado, ¿no? Porque esta propia ley 3424 recoge esos aspectos de debida diligencia, recoge también estos mecanismos de control efectivos, la supervisión y la respuesta oportuna, que son vinculantes con esa normativa 37.301, ¿no? Se vinculan en algunos aspectos, ¿bien? Pero que también es una obligación legal para los sujetos que están obligados, ¿no? Por ejemplo, empresas financieras, como les decía, ¿no? El tema de banca. Ellos están obligados a implementar esa normativa, por ejemplo, ¿no? Y a cumplirla, ¿bien? Para hacer prevención de cohechos, soborno activo, lavado activo, financiamiento de terrorismo, colusión y corrupción de funcionarios, ¿no? Básicamente es SPLAF. Muchos lo conocen como SPLAF, como sistema SPLAF, ¿bien? Pero que sí se vincula directamente con eso, ¿no? Eso es un punto, es una norma, por ejemplo, de cumplimiento que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de compliance dentro de la gestión. Bien, entonces, conclusiones, señores, que podemos tomar. La 37.301, entienda, no elimina riesgos. No porque yo implemente mi normativa 37.301, nunca más voy a tener una sanción, nunca más voy a tener un incumplimiento legal, nunca más me van a dar una multa, nunca más voy a recibirles una FIL, nada de eso, señores. La 37.301 no elimina los riesgos legales, pero lo que sí es que te va a ayudar a prevenir, ¿ok? Te va a ayudar a adelantar, a tú saber cómo vas a afrontar muchos de los requisitos legales y de las sanciones que podría acarrear a tu organización. Y que cada vez vaya disminuyendo la probabilidad de que se pudiera materializar alguna sanción, alguna pérdida, algún daño reputacional, entre otros. ¿Y eso por qué? Porque tú ya vas a tener controles, porque tu personal ya va a estar ahí identificado, porque tú ya vas a tener, o tú ya vas a saber, perdón, también qué requisitos legales vas a tener que cumplir como parte de gestión. ¿Bien? También un sistema de cumplimiento eficaz convierte la prevención en una ventaja competitiva, dando posición a la organización para que sea fiable y responsable dentro de su gestión. ¿Bien? También el verdadero impacto del cumplimiento se refleja cuando los colaboradores actúan éticamente sin supervisión. Como yo les indicaba, señores, uno no puede estar al 100% haciendo sombras a todos sus trabajadores, ¿no? Uno no puede estar ahí acompañando a sus trabajadores al 100%. Es por eso que uno verdaderamente tiene que hacer esta toma de conciencia, tiene que influir en sus trabajadores, debe poner las reglas de juego claras, ¿no? Y ellos también deben de comprender y entender cuáles son las necesidades de cumplimiento para las organizaciones.
Es por eso que el cumplimiento también tiene que reflejarse en sus colaboradores, porque esa normativa da obligaciones para ellos también. No solo para la alta dirección, no solo para la función de cumplimiento, sino también para los colaboradores, también lo da. Bien. Y por último, la confianza de los clientes y la reputación es el mayor activo que una organización puede tener en compliance. Siempre ese es el mayor activo, ¿no? Y como les decía, eso es lo que más fácil se pierde y lo que se construye día a día, ¿no? Eso se construye día a día, año a año, este es contrato a contrato, servicio a servicio que uno realiza. Y que por una acción, tranquilamente, o por una noticia o algo similar, puede ponerse en juego esta reputación o esta gestión que ustedes puedan tener dentro del sistema de gestión de compliance. ¿Bien? Así que gestionen su sistema. Este sistema de gestión de cumplimiento, de compliance, no es una norma más que se tenga que implementar en la normativa o no solamente es papel o algo similar de una política que voy a pegar y ahí ya está. No. Como ya les indicaba, una buena norma de compliance identificada, trabajada, lo que a ustedes les va a permitir es dar este punto o esta diferenciación en poder hacer prevención, ¿no? Frente a alguna multa, alguna sanción u otro similar, frente a un hecho de sanción o multa, ¿no? Puede hacer la diferencia entre que les impongan la multa o no les impongan la multa. ¿Por qué? Porque yo voy a saber qué es lo que tengo que cumplir, ya sé cómo cumplirlo, ya estoy cumpliéndolo y demás, ¿no? Así que eso puede hacer la diferencia, ¿no? Y puede decidir también, como les decía, puede decidir el rumbo de su organización, la paralización o el cierre, o no, o el seguir operando. Bien, así que tengan presente esto. ¿Ok, señores? Perfecto, perfecto, estimados. Eso es lo que un poco quería compartir a ustedes, cómo la gestión de compliance es una herramienta estratégica para ustedes, no simplemente es una normativa ISO, sino tiene que partir desde todo el cumplimiento que debemos de sostener y también, ¿no? Porque es importante que las organizaciones se sumen a esa normativa 37.301. Bien, señores, ok. Si igual, si tienen alguna otra pregunta, la dejan en el chat, no hay ningún problema. Pero para poder llevarnos quizás alguna reflexión como parte de este webinar, ¿no? Como les decía, una empresa con implementación de una normativa 37.301 y certificación también, no solo evita sanciones, señores, ojo, no solamente evita incumplimientos legales, sino también demuestra integridad, demuestra compromiso por poder cumplir todas sus obligaciones contractuales, todas sus obligaciones legales. También genera reputación dentro del mercado y también valor diferenciador, ¿no? Porque siempre una norma ISO a ti te permite diferenciarte de tu mercado y poder escalar a nuevos clientes, poder escalar a nuevos proyectos, a nuevos servicios que tú puedas tener, indudablemente consolida tu posición en el mercado, ¿no? Porque es un valor diferenciador positivo dentro del mercado que pueda tener siempre toda normativa y más aún el 37.301 que habla sobre la gestión de cumplimiento legal, ¿no? ¿No? Que nos refuerce este cumplimiento de compliance que verdaderamente tú lo estás sosteniendo y que lo has identificado para toda tu organización. Bien, perfecto, perfecto, señores. Ok, ok, creo que no hay ninguna pregunta más. No, creo que no hay ninguna pregunta más. Perfecto, estimados. Bien, bien, si no hay ninguna pregunta más, señores, les agradezco por haber participado en este webinar de la misma forma. Espero que les haya gustado todas muchas gracias, estimada Giselle. Que les haya agradado también esta presentación y también les haya sumado valor, ¿no? Este compromiso.